sea como un oasis en medio de tanto sismo y terremoto mental e ideológico que permanentemente expresamos en la corporación. Y lo ideológico y lo político pues atraviesa siempre estas organizaciones, estas instancias, estos escenarios de la política como es el Consejo de Bogotá. Segundo, reconocer, como se debe hacer, reconocer la presencia de los funcionarios del gobierno citados para el día de hoy, que desde tempranas horas, como los citantes, estamos en el recinto. Sabemos de la ausencia del señor director del IDIGER, pero tiene una justificada ausencia y por ello está, entiendo, una funcionaria que ocupa un cargo directivo allí en el IDIGER. Entonces, por ese asunto estamos muy bien. Segundo, nosotros vamos a desarrollar un debate que de pronto no concita la atención de otros, porque no estamos hablando de seguridad humana ni de las corridas de toros, no estamos hablando de los problemas de Transmilenio ni del habitante de calle, que si fueran ellos los debates en el día de hoy, pues de pronto los medios de comunicación estarían acá haciendo el cubrimiento debido y la angustia de los funcionarios y de los concejales estaría a todo dar. Este es un debate muy importante para la ciudad, para el país, y lo traemos por las experiencias vividas a nivel nacional e internacional frente a los sismos. Por eso, en el desarrollo del mismo, vamos a tener en cuenta, primero, un marco conceptual sobre los sismos. Segundo, la situación de Bogotá frente al riesgo por sismos. Tercero, cómo estamos preparados para atender las emergencias ocasionadas por los sismos, si hay investigación y conocimiento sobre el riesgo, sobre el sistema distrital de gestión del riesgo, el desarrollo del acuerdo 546 del año 2013 de este Consejo de la Ciudad, y unas conclusiones y unas recomendaciones. Ese va a ser el recorrido que vamos a desarrollar desde la bancada. Este debate de Bogotá, sí o no, en riesgo de sismo inminente, pues está dentro de la probabilística, ¿no?, que es una medida de certidumbre asociada a un suceso. Y los gobiernos, principalmente la probabilística, la aplican como un método en regulación ambiental, principalmente. Por eso lo trajimos en el día de hoy. Un debate que fue aprobado desde abril del año pasado. También tengo que dejar esa información, posiblemente algunos datos que fueron suministrados por la administración hoy no se correspondan, entonces tendrán también la oportunidad de rectificarlos. Un sismo, los sismos son una liberación de energía que se manifiesta por medio de vibraciones del terreno y se producen cuando hay desplazamientos repentinos a lo largo de los bordes de las placas. Los sismos también se pueden originar por el movimiento de las fallas geológicas. Sismo proviene de seísmo y significa terremoto o sacudida de la tierra producida por causas internas. Estaba diciendo que vamos a estar en el escenario de una serie de conceptos. ¿Qué es el riesgo? Es la sumatoria de una amenaza con la vulnerabilidad. Y la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un evento o resultado no deseable, con una cierta intensidad
en un cierto sitio y en un cierto periodo de tiempo. Eso es la amenaza. Y la vulnerabilidad son las condiciones que aumentan la susceptibilidad de una comunidad a un impacto de amenazas. La sumatoria de esos dos conceptos determina lo que es el riesgo, que es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Siempre escuchamos expresiones en estos asuntos como de la magnitud y de la intensidad. La magnitud de las afectaciones que se pueden presentar luego de una ocurrencia de un desastre está determinada por el riesgo y se define como la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas, muertes, lesiones, medios de subsistencia, propiedades, interrupciones de las actividades económicas o deterioro del ambiente. Por eso la importancia de traer este tema hoy a consideración del Consejo y de información a la ciudadanía. Fíjense todos los efectos que puede generar un sismo desde el escenario de su magnitud. La intensidad. La intensidad se mide en la escala de Mercalli y la magnitud en la escala de Richter. La intensidad es una descripción cualitativa de los efectos de los sismos. En ella intervienen la percepción de las personas, la percepción de las personas, no siempre es la misma, así como los daños materiales y económicos sufridos a causa del evento. Hay una serie de efectos producto de la intensidad y de la magnitud de los sismos. Hay una intensidad, la intensidad por la escala de Mercalli entre 1 y 12, y ahí nos determina cuáles son los efectos. Y la graduación está determinada por la magnitud en la escala de Richter. Por ejemplo, una intensidad de 4 puntos ubica que hay un balanceo de objetos colgantes, vibran las ventanas, o una intensidad con un grado de 4.3 a 4.8, en una intensidad de 6, los árboles se mecen y los objetos colgantes se balancean. Estos pueden caer y ocasionar daños. O en una magnitud 7, las paredes se agrietan y las coberturas de yeso se caen. Hay alerta general y la gente sale de los lugares de ocupación. Esta es una magnitud que regularmente sucede en la clasificación de los sismos. Esa magnitud 7 una intensidad 7 en una magnitud entre 5.5 a 6.1, y así sucesivamente la gradualidad de los efectos del sismo hasta que se generan enormes catástrofes, es decir, la destrucción total en una intensidad 12 y en una magnitud superior a los 8.1. Hay unos determinantes en los terremotos globales ocurridos entre el año 1900 y el año 2013. Ese mapa que está ya a la espalda de algunos de ustedes y de frente a otros, muestra algunos de los terremotos que ocurrieron en nuestro planeta desde 1900 hasta el año 2013. En rojo se observan los movimientos telúricos ocurridos superficialmente, es decir, entre 0 y 69 kilómetros de profundidad. Ahí está Colombia, ¿sí? En ese escenario está Colombia, en esa probabilidad entre los 0 y 69 kilómetros.
Las principales zonas sísmicas del mundo coinciden con los entornos de las placas tectónicas y con la posición de los volcanes activos de la Tierra. Los principales cinturones sísmicos del mundo son el cinturón circunpacífico, el cinturón transasiático, el cinturón situado en el centro del Océano Atlántico. ¿Cuál es la sismicidad en Colombia? Nuestro país se divide en tres tipos de amenaza. Una amenaza sísmica baja, aproximadamente el 55% del territorio colombiano se encuentra incluido en esta zona de amenaza, una zona de amenaza baja. La zona de amenaza sísmica intermedia, nuestro país se encuentra que alrededor del 22% del territorio se encuentra incluido en esta zona, que es la zona que allí está con el color amarillo. Y la zona de amenaza sísmica alta, nuestro territorio se encuentra en un 23% que puede estar incluido en esa amenaza sísmica alta que está allí con el color rojo. Y Bogotá está en una zona de amenaza media, intermedia, pero con unas altas presiones de la amenaza sísmica alta porque está prácticamente en el piedemonte de la cordillera, ¿sí? Entonces, ahí hay una preocupación adicional, es decir, hay una doble presión para la capital de la República. ¿Cuántos sismos han afectado a Bogotá? ¿Saben cuál es esa iglesia? Esa es la ruina como quedó Guadalupe el 31 de agosto de 1917, en un sismo que afectó a la capital de la República, Guadalupe. Teniendo en cuenta que Bogotá se encuentra en el nivel de amenaza sísmica intermedia, como lo dije en el gráfico anterior, vale la pena preguntarnos cuántos sismos han afectado en la historia reciente a Bogotá. La población en 1917 era de aproximadamente 143.994 personas. Es decir, señores y señoras, ese hecho sucedió, y no con esto voy a generar pánico, hace 100 años. Estamos en el año 2017. Ese hecho sucedió el 31 de agosto de 1917. Por ahí los brujos dicen, no yo, ni las escrituras, ni las elaboraciones científicas, que cada 100 años pueden suceder estos hechos. Pero esto no es científico, por supuesto. Solamente pueden ser habladurías, pero que nos deben de pronto preocupar. Teniendo en cuenta que la ciudad de Bogotá, según el Servicio Geológico Colombiano, está ubicado en un ambiente tectónico complejo, se encuentra cerca de lineamientos de fallas como los sistemas del Borde Llanero, Romedal, Salinas, Suárez, entre otros. Bogotá ha tenido una serie de sismos. En los últimos 300 años, Bogotá ha sufrido una gran cantidad de sismos y se estima que 20 de ellos han causado grandes daños. Un sismo destructor, repito, ocurrió el 31 de agosto de 1917 y además de la foto que mostramos anterior de Guadalupe, podemos nosotros refrescar esta información. Afortunadamente, esos hechos fueron supuestamente relativamente ligeros, con excepción de algunos edificios importantes como la catedral. En esa época se denominaba así, la catedral de la iglesia de Chapinero, que perdió su torre principal. También la afectación
con bastante gravedad en el claustro de Nuestra Señora del Rosario, algunas edificaciones gubernamentales y bastantes residencias privadas. La total destrucción de casas solamente ocurrió en algunos pocos casos. La pérdida de vidas ocurrió cuando la torre de la iglesia de Chapinero mató a 6 mujeres. Algunas mujeres me preguntan, ¿y por qué no murieron los hombres? Pues seguramente poco van a la iglesia, ¿no? Entonces murieron 6 mujeres cuando se cayó la torre de la iglesia de Chapinero, aunque se presentaron otras muertes debidas, oído, a enfermedades del corazón. Un sismo genera pánicos y a choques nerviosos. Eso hace parte de la historia de los sismos de Bogotá. Otros temblores importantes se presentaron durante el siglo XX. Sin embargo, se destaca el evento sucedido el 9 de febrero de 1967. Esta historia es interesante porque veo en el rostro de la mayoría de los asistentes bastante juventud, mucha juventud en esta corporación. El saldo de víctimas fue relativamente significativo. Perdieron la vida 13 personas en 1967 por efecto de otro sismo y 100 resultaron heridas. Este movimiento afectó varias estructuras de la ciudad, entre ellas la capilla del Sagrario, el Templo de la Concepción, el Palacio Municipal, o sea, el Palacio de Líbano, fue afectado en 1967, donde se presentaron graves daños en su estructura. Y por eso la Secretaría de Obras Municipales procedió al traslado de sus dependencias. Eso es un hecho reciente, ¿no? En 1967. Entre ellas al traslado de la dependencia del Consejo de Bogotá, que hasta ese año funcionaba allá en el edificio municipal. Y fue trasladado, yo no sé si la doctora María Victoria o el doctor Durán Silva me pueden ayudar ahora cuando vayan a intervenir más adelante, para dónde fue trasladado el Consejo de Bogotá en 1967, porque no pudo seguir funcionando allí, porque un sismo afectó el edificio municipal. No, de pronto una buena lectura que haya hecho en sus ratos libres. Bueno, fíjense lo que pasó, fíjense que esos hechos pues hay que conocerlos. Por eso aquí se hizo un trabajo de reforzamiento estructural hace 1 o 2 años en esta estructura, porque estábamos en riesgo. ¿Cuál es el riesgo de sismo en Bogotá a 2017? Bogotá, estando localizada en un ambiente sismotectónico que demuestra desde el punto de vista geológico actividad sísmica reciente, aunque desde el punto de vista histórico no se tenga la percepción clara de dicha actividad debido a la baja frecuencia relativa de eventos importantes, esta aparente contradicción debe tomarse con extrema cautela, porque como dicen los niños en la escuela, a veces nos fresqueamos, ¿no? Decimos, aquí no va a pasar nada. Entonces, esa aparente contradicción debe tomarse con extrema cautela, dado que no es correcto suponer que, como en los últimos años no ha ocurrido un sismo fuerte, así han de seguir las cosas. No, hay que estar preparados, y eso es lo que vamos a demostrar ahora con el gobierno, si Bogotá está sí o no preparada para un evento sísmico en la capital de la República. Fíjense, el 21 de enero, hace muy pocos días, ahora en este mes, se registró un sismo de 3.9 grados en Cundinamarca, que se expandió a la ciudad
de Bogotá y las entidades responsables de la demostración así lo ofrecieron en los medios de comunicación. Un sismo de 3.9 sucedió en la capital de la República ahora, que afectó a la ciudad de Bogotá, y seguramente a la 1:30 de la mañana pues no tuvimos la posibilidad de sentirlo, porque ese sismo de intensidad 3 en magnitud 3.5 a 4.2 desarrolla unas vibraciones que se parecen al paso de un camión de cierto tonelaje, ¿cierto? Y claro, uno pues durmiendo pues difícilmente lo iba a percibir, pero fue un hecho reciente. Y claro, la gente dice, pues eso es insignificante, que siga el día. Bueno, escenario de daños por sismo en edificaciones en Bogotá. Sobre la base de una información suministrada por el IDIGER, que evaluó 1.209.045 edificaciones en Bogotá en el 2016, es lo que me dijeron los señores del IDIGER. Este evento sísmico de la falla frontal, si se sucediera un evento sísmico de la falla frontal de la cordillera oriental de magnitud 7, es una probabilidad de magnitud 7, de epicentro 40 kilómetros de la capital de la República, con una profundidad en lo que hemos dicho entre 0 y 69 kilómetros, para este evento probabilístico a una profundidad de 25 kilómetros, significaría que aproximadamente el 46%, oído, de las edificaciones que hay en la capital de la República podrían quedar en ruinas. ¿Sí? Oído, el 46% de las edificaciones, y edificación como significado es todo lo que está construido, desde un piso hasta el último que están haciendo por allá en el centro de la capital de la República. Señor director de bomberos y señora funcionaria del IDIGER, eso ustedes lo deben tener absolutamente claro. Mire la magnitud de lo que pudiera suceder en la capital de la República, porque en ese mismo cuadro que ustedes me suministraron, en el porcentaje de daño, en la magnitud del daño y en la evaluación del daño, nos dan las siguientes aproximaciones. Si el porcentaje es esos edificios, el 10% de esos edificios están en una magnitud de daño severo, y ese daño generaría una demolición total de esos edificios y colapsarían totalmente. Otros en un porcentaje del 21%, en una magnitud de daño fuerte, otros en un 15%, en una magnitud considerable. Esos tres porcentajes de 10, 21 y 15 dan 46% y generaría los daños imprevisibles en la ciudad de Bogotá. Los otros que están de ahí en 22, en 10 y en 3%, pues uno podría como resistir un tipo de sismo de esa dimensión, aunque afectaría también las estructuras así fueran en una dimensión mínima, pero afectaría las estructuras. Los daños se concentran en Bogotá, se podrían concentrar en Bogotá, en las zonas de los cerros. Por eso, qué importante cuidar los cerros orientales de la capital de la República. Qué importante mantener la naturaleza viva.
como un entramado incluso de soporte a cualquier riesgo sismográfico. El piedemonte, donde predominan las tipologías constructivas no sismo resistentes y se presentan daños colaterales por licuación o deslizamiento. Edificaciones con daños fuertes o severos por localidades. San Cristóbal, primera. Ciudad Bolívar. Teniendo en cuenta que el número total de edificaciones de Bogotá a 2016 de aproximadamente 2.300.000 aproximadamente, nos encontraríamos ante el siguiente escenario. ¿De dónde saqué esa cifra de 2.300.000? La hemos tomado de un informe suministrado a un derecho de petición realizado por este concejal y por la bancada del Polo a la Secretaría Distrital de Planeación en enero del año 2016 y nos dijo que son 2.300.000 construcciones que encontramos en la capital de la República. En ese escenario de 1.058.000 edificaciones estarían expuestas a sufrir daños entre severos, fuertes y considerables en Bogotá, de acuerdo a lo que hemos nosotros analizado en el equipo de la oficina. Estamos preparados para atender una emergencia de grandes proporciones en la capital de la República. Aquí entramos en el asunto del interés de la bancada y por supuesto ojalá así sea del gobierno y del consejo. Se brinda la suficiencia ante un hecho de sismo en los niveles, en la magnitud que he expresado, en esa probabilidad. Bogotá está preparada para una atención humanitaria. Bogotá está preparada para una estabilización socioeconómica. Es que el problema no son solamente los muertos, como diría alguien, pues se entierran. Y el desarrollo de la ciudad a futuro desde el punto de vista social y económico y desde las políticas públicas, ¿cómo las mantenemos? Hay una infraestructura hospitalaria, señor secretario de Salud, para atender a una población, a una ciudad afectada en esa probabilidad que he traído, de una magnitud de 7, ¿sí? Donde la ciudad en un 46% se puede ver enormemente afectada, y por supuesto su población que vive en la capital de la República, porque son los que viven en las edificaciones. Si Bogotá hoy tuviera, porque es que esa probabilidad puede pasar mañana, es así de concreto, eso no es tranquilo señor concejal, que para un año estamos preparándonos. No, la pregunta es para mañana, es para hoy, es para el final de este debate. Por eso la importancia de este debate, que la ciudadanía no sabe cómo comportarse ante un evento de estas dimensiones y de estas magnitudes. Hay alojamientos temporales para atender a la población siniestrada. Hay una política para mañana de rescate de víctimas. Hay los suficientes recursos económicos para aplicarlos a las 3 actividades a manera de pregunta que he realizado. Eso es el quiz del debate del día de hoy principalmente. Tenemos una red hospitalaria, hay una respuesta suministrada por el señor secretario de Salud al debate, donde se nos dice que la Secretaría de Salud, dentro del Plan Maestro de Equipamientos, ha venido reforzando la infraestructura en salud con el fin de disminuir la vulnerabilidad estructural que se tiene en la ciudad y que se tiene
en desarrollo o en vía de desarrollar otros centros hospitalarios nuevos, pero ellos no nos sirven para mañana, para la probabilidad que estamos discutiendo acá. Y la respuesta, en mi opinión, ofrecida por la Secretaría, si bien es cierto, hace una información sobre la red hospitalaria pública de la capital de la República cierta, yo considero que no está dada la política pública de salud hoy, no está preparada para atender un sismo en la probabilidad que estamos hablando en el día de hoy. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas camas? Porque no entra para atender la urgencia, la emergencia o la hospitalización regular, ¿sí? Sino es la eventualidad de 100.000, de 200.000, de 300.000, de 1 millón de personas. ¿Estamos preparados para eso? O sencillamente tenemos que llamar al mundo internacional, a los entes de socorro del mundo, para que vengan a ayudarnos a solucionar el problema, que eso es dado también, ¿sí? Esos eventos también se dan. Por eso los bomberos de Bogotá hicieron un muy buen trabajo en el sismo de Ecuador el año pasado. Seguramente allí no estaban preparados en esa dimensión y ayudaron positivamente ustedes, señor director de bomberos. Centro de Reserva del IDG dice en una respuesta que más de 180 equipos para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 180 equipos. Yo quisiera como que me los graficaran o me los pintaran o me los colocaran con plastilina. ¿Cuáles son esos 180 equipos? A mí me mandaron la respuesta. Por ejemplo, dice que tienen 6 localizadores de personas atrapadas en IDIGER, que tienen un equipo de intercomunicación, 3. Eso, la pregunta es, además de la respuesta ofrecida en el texto, ¿eso es suficiente? ¿O 6 equipos para perforación, martillo de demolición? ¿Eso es suficiente desde el punto de vista técnico? ¿O un equipo para corte esmeril? Un equipo. Yo hago las preguntas porque yo no tengo ese estudio, no tengo esa información. Ustedes me han dado un número de 180 herramientas que tienen y yo las voy deletreando de alguna manera. El equipo neumático para perforación, compresor de gran capacidad. 1. Ante un siniestro de esa magnitud, ¿eso es suficiente? Esa es la pregunta. ¿Eso es suficiente? ¿O se necesitan 2? ¿O se necesitan 100? ¿O 1? Eso es lo que se nos debe decir. ¿Estamos preparados en la capital de la República para vivir un hecho que puede ser supremamente lamentable? Para el diagnóstico y prevención de riesgos posee los siguientes instrumentos. Entonces ya nombré algunos de ellos. Fondiger, en su cuenta, 15.000 millones de pesos, de los cuales 10.000 millones de pesos para respuesta a emergencias y desastres. En una dimensión de lo que estamos hablando, el recurso económico que hablaba, si hay red hospitalaria, si hay camas suficientes, si hay recursos suficientes, 10.000 millones de pesos que tiene esta entidad para estos asuntos, 10.000 millones de pesos podrían ser suficientes. Yo diría que tendría que crearse un fondo de crecimiento permanente para alguna eventualidad en este sentido y que debe ser intocable, El Cuerpo Oficial de Bomberos, 628 equipos para la atención de emergencias donde se requiere la búsqueda y rescate de personas, 507 uniformados distribuidos en 2 turnos, 101 vehículos de diferentes categorías,
Entonces, la pregunta en conjunto a esta diapositiva es: ¿bajo qué criterios podemos nosotros determinar si esos equipos son suficientes para atender una emergencia de gran magnitud producida por un sismo? 2. ¿Dónde se encuentran ubicados los equipos del Centro de Reserva del Lidigero? ¿Dónde están esos equipos? La ciudadanía debe saber para acudir a ellos a través de la institución. La población de Nueva York, señor director de bomberos, debe tener esta información. La población de Nueva York al año 2015 era de 8.550.000 habitantes y su equipo de bomberos, esta es una preocupación que siempre he escuchado también al concejal Palacio, su equipo de bomberos está compuesto por 11.600 oficiales. Claro, ustedes saben que en Nueva York para todo van los bomberos, ¿no? Para todo, pero esa es la población de Nueva York y el número de bomberos, más de 11.000. Bogotá tiene una población casi idéntica, y tiene 507 uniformados distribuidos en 2 turnos. Entonces, ahí hay algún problema. Y lo otro en materia de Lidigel, señora directora encargada, es si allí, en el marco de lo aprobado por este Consejo, yo fui ponente de la creación del Lidigel, señora directora encargada, y allí queda un artículo y un capítulo que para nosotros es muy importante reivindicarlo. Es si hay procesos de investigación y monitoreo como una herramienta permanente para estar en alertas tempranas frente a hechos tan fuertes como un sismo. Miren, este es un mapamundi, el que está allí. Ustedes pueden levantar los ojitos allí, los que le acompañen con su mirada, y allí encontramos, eso es real, eso es en el momento, eso está sucediendo hoy en el mundo. Esos movimientos que se dan allí son reales. Allí se está pudiendo saber dónde puede haber un peligro de epidemia en los puntos rojos. Si hay clima extremo, si hay un peligro biológico, si hay una contaminación ambiental, si hay una explosión, si hay un sismo. Todos los que están allá alumbrando como entre Blanquito y una montañita del interior son muestras donde en este momento, en el instante, hay sismos de distintas dimensiones, incluidos los imperceptibles como el 21 de enero de este año que pasó en Cundinamarca y que afectó a Bogotá, pero que no lo sentimos. Eso es lo que está pasando en el mundo hoy. Y algunos de ellos pueden dar unos resultados catastróficos. Bueno, está ya para ir como acabando mi intervención, está el tema relacionado con todo el sistema distrital de gestión de riesgo, si funciona el sistema de prevención y atención de emergencias como tal, si está funcionando o no el sistema distrital de gestión de riesgo, en el marco de la ley y en el marco del acuerdo, para que se le dé cumplimiento precisamente a la ley 1523 del año 2012, para pasar, señores del gobierno y señores concejales, de un esquema reactivo que era lo que sucedía y sucede ahora, pero tenemos que pasar de ese esquema reactivo en la atención de emergencias a la prevención y gestión del riesgo, como un principio de precaución. Eso lo determina el artículo 14 de la ley 1523 del año 2012, que deja esa responsabilidad en cabeza del alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Y lo mismo si el sistema distrital de gestión de riesgos y cambio climático, en correspondencia con el acuerdo 546 del año 2013 de este Consejo de la Capital de la República, repito, del cual yo fui ponente, se está cumpliendo con todas las de la ley o las del acuerdo.
Entonces, la gestión de riesgo es el proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones para garantizar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas. La prevención de riesgo son las medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere el riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención, lo debe tener también absolutamente claro el gobierno, son la planificación, la inversión pública, el ordenamiento territorial, el ordenamiento ambiental territorial, que tiene como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo, oído, la prevención del riesgo, honorable concejal de mi bancada, el doctor Sarmiento y el doctor Nelson, bueno, y el doctor Venus, tiene como objetivo, ¿sí?, que esa ocupación del suelo no se puede hacer de forma desordenada y que debe atender unas regulaciones para garantizar seguridad y sostenibilidad a los que viven en una gran ciudad como la capital de la República. La gestión de riesgo no solamente identifica las zonas geográficas, sino que identifica unas problemáticas, repito, para garantizar el ordenamiento del territorio. Interesante que ojalá esto que estamos diciendo acá sea parte de la construcción que debe traer el gobierno en materia de la discusión del plan de ordenamiento territorial, porque vamos a estar muy agudos frente al plan de ordenamiento territorial con respecto a la gestión de riesgo, porque tiene unos objetivos específicos como el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo, el manejo de emergencias y desastres, la resiliencia. Entonces ahí vuelvo a preguntar, ¿estamos preparados institucional, social y económicamente para un eventual sismo? ¿Conocemos el riesgo del lugar en que nos encontramos? Esta mañana yo llegué, como es mi costumbre, a temprana hora y recorrí el Consejo de Bogotá. Puedo estar equivocado, pude no haberlo observado y no me encontré en el Consejo de Bogotá, donde viene todos los días una población móvil y flotante, que yo digo, con los trabajadores y con nosotros y con las unidades de apoyo normativo, este consejo es visitado por más de 1.200 personas diariamente. Seguro, algunos vienen a lagartear, algunos concejales del gobierno, pero vienen al consejo de la ciudad, ¿sí? Están permanentemente en el consejo, y otros vienen a escuchar los debates, y eso está bien, y no me encontré con el punto de encuentro. No hay punto de encuentro en el Consejo de Bogotá ante un hecho cualquiera, de un sismo en la magnitud que sea, en la que lo sintamos. No hay. Pasemos la información del IDIGER y del CONDIGER, que creo que ya eso está claramente aclarado. Pasemos a la 33. Decreto 340, por el cual se modificó parcialmente el reglamento de construcciones sismo resistentes, que definió nacionalmente un riesgo aceptable para las construcciones y lo que jurídicamente es permitido y lo que no. Vean, en esa materia la pregunta que a mí me queda es, ¿qué seguimiento hace el gobierno al proceso constructivo desde todas sus entidades, al proceso constructivo y a la calidad de los materiales de las obras, tanto públicas como privadas? ¿Cuál seguimiento le hacen las alcaldías locales? ¿Cuál control urbano hay para las edificaciones que se construyen? ¿Cuál es la información o el conocimiento que se le debe dar
a un ciudadano que va a adquirir un bien, una vivienda? Ninguna. Yo pregunto, ¿se le ha hecho seguimiento desde el control urbano a una construcción de un centro comercial cualquiera? ¿De un edificio de vivienda de 10, 11, 15 pisos? No, todo queda en poder de los curadores, y los curadores dan las licencias, pero nunca van a verificar el estado de los materiales con que se construye un edificio. Y entonces, ¿cuál es el cuidado que estamos nosotros teniendo con los millones de habitantes de la capital de la República? Ninguno. En el caso de Bogotá, esa competencia, ustedes me irán a decir, le corresponde a los alcaldes locales. Sí, pero esa es gobierno, esa es administración, y no lo están haciendo. El control urbano, entonces, no se hace a las obras. Es muy concreto ese punto. El distrito, aunque cuenta con un código de construcción, señores concejales y señores del gobierno, el acuerdo 20 de 1995, ese código de construcción tiene que actualizarse. Ese código ya está en desuso. Tiene que actualizarse en el marco de la prevención, en el marco del control interno, del control urbano, y en el marco de todas las normas de sismo resistencia. Entonces yo le voy a proponer a este consejo, y vamos a traer esa propuesta de modificar el acuerdo 20 de 1995. Hay unas lecciones aprendidas. Los terremotos en Japón son desastres permanentes, pero un buen ejemplo de prevención y seguridad se da allí. Hay un sismo y la ciudad, o los edificios, o las vías se recuperan de manera inmediata. Es decir, no hay mal que por bien no venga. Es un desastre, pero que nos debe poner a nosotros en un escenario de muchos cuidados. Punto de encuentro. Llego a ese. ¿Dónde nos vamos a encontrar todos después de un terremoto? Pregunto al gobierno. Hay una orientación, aquí hay unos simulacros, ¿sí? Anualmente, por un acuerdo de la ciudad, por un acuerdo de este Consejo de Bogotá, hay unos simulacros establecidos. Muy bien, yo lo que quiero preguntar es si esos simulacros se hacen para las entidades del distrito nada más, o para las entidades públicas de la capital de la República, o gubernamentales, o se hacen o se deben hacer tanto para lo público como lo privado. Esa es una respuesta que la requerimos. Y si todos los sitios donde hay aglomeración, si yo fuera ahora, por decir algo, a la plaza de Palo Quemado, yo puedo fácilmente llegar e identificar el punto de encuentro, o le preguntaría a los señores de la mesa directiva de mi Consejo de Bogotá, al doctor Argote, al doctor Ballén y al señor presidente, ¿dónde está el punto de encuentro en el Consejo de Bogotá? Anoche, en una reunión que muy amablemente nos invitó a todos los concejales, la doctora Gloria Estela Díaz, fuimos a mirar el problema de si se mantiene un parque o se construye un colegio en Mirandela, problema que hay que atender. Y uno de los elementos de justificación de la comunidad para que allí no se construya el colegio, en atención a la vida, es que donde se está construyendo el colegio era el punto de encuentro ante un evento sísmico. Fíjense. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso esos estudios a los que yo me refería, hay que tenerles mucha precaución. A manera de conclusión, entonces, puedo decir que la normatividad sobre la edificación en la ciudad de Bogotá es obsoleta, no define responsabilidades,
es prácticamente inocua. No existen procesos para ejercer control. Entidades encargadas de otorgar las licencias y de efectuar el control urbano como medida preventiva deben verificar estrictamente el cumplimiento de las normas urbanísticas y de construcción, especialmente las de sismo resistencia, sin excepción. Yo puedo decir con seguridad que buena parte de las construcciones hoy, de antes de la norma del 2012 y después de la norma, pueden haberse construido sin las normas técnicas de sismo resistencia. Y eso tiene que estarlo verificando las entidades gubernamentales. Como medida preventiva se debe fortalecer, ese trabajo lo hizo durante 12 años, la izquierda de Bogotá hizo un reforzamiento estructural de la mayoría de los colegios de Bogotá, como una obra importante, porque es para salvar vidas. El reforzamiento que se le hizo a la mayoría de los colegios de Bogotá durante los 12 años de los gobiernos de la izquierda en la capital de la República. Y como medida preventiva se debe fortalecer, señora directora encargada del INIGE, la investigación. Ese ente debe tener un capítulo de investigación sobre causas, sobre amenazas, sobre procesos de gestión que promueven el mayor conocimiento para lograr la reducción de los riesgos por sismo en la capital de la República. Y se deben generar mayores instrumentos para la prevención. Sí hay campañas, pero yo creo que son insuficientes. Es importante fortalecer entonces las comunicaciones con los ciudadanos en la comprensión del riesgo por sismo en la capital de la República. Entonces termino por donde empecé. Bogotá, sí o no, en riesgo de sismo inminente. ¿Estamos preparados? Muchas gracias.